han puesto a pensar alguna vez por qué los sistemas educativos, o sea, por qué se organizan como se organizan? ¿Qué hay detrás de esa estructura, de ese contenido, de cómo funcionan? Es una pregunta fundamental, ¿no? Porque a simple vista vemos las escuelas, los currículos, los exámenes, Ajá. pero ¿qué fuerzas profundas están dando forma a todo eso? Bueno, pues en esta inmersión profunda vamos a entrarnos en las teorías sobre la estratificación educativa. O sea, ¿cómo se forman esas jerarquías dentro de la educación? Exactamente. Y para esto nos basaremos en el trabajo del sociólogo Randall Collins. Y ojo, esto va especialmente dirigido a ustedes, los alumnos del Magíster en Política Educacional. Porque no nos vamos a quedar solo en la superficie, ¿verdad? No. Describiendo cómo son las cosas. Queremos ir más allá, entender esas fuerzas que, como decía, moldean los sistemas educativos. Claro, porque para quienes estudian política educacional no basta con describir, es necesario comprender a fondo. Totalmente. Y para eso tenemos varias fuentes, varios estudios que nos ofrecen principios, digamos, comparativos, ¿no? Para entender cómo se produce esa estratificación. Lo interesante aquí es que, en lugar de simplemente describir los sistemas educativos, vamos a analizar las diferentes perspectivas teóricas. Y las distintas formas de entenderlos. Exacto. ¿Por qué son como son? ¿Cuáles son las causas? Y claro, como siempre, vamos a ir desgranando esas ideas, extrayendo lo más importante. Para que ustedes, futuros líderes en política educacional, tengan una comprensión profunda, ¿no? Para ir más allá de lo superficial. Exacto. Y para poder analizar críticamente los sistemas educativos con los que se van a encontrar en su trabajo. Perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, tenemos tres grandes perspectivas, ¿no? Ok. Primero, el funcionalismo. ¿Mm? Que, a ver, en pocas palabras, ve la educación como algo esencial para que la sociedad funcione. Ajá. Integrar a los individuos, prepararlos para ser productivos. Exacto. Pero ya les adelanto que esa perspectiva tiene sus limitaciones. Luego tenemos la perspectiva de la estratificación o de la dominación, que ve la educación como un campo de batalla, ¿no? Donde se disputan el poder distintos grupos sociales. Exactamente. Y aquí entra en juego Marx, Weber, toda esa tradición. Y finalmente tenemos la perspectiva de Collins, que se inspira en Weber y ve la educación como parte de una lucha más amplia, ¿no? Una lucha por la dominación, por las ventajas Sí. económicas, por el prestigio. Exacto. Entonces, empecemos por el funcionalismo, ¿les parece? Me parece bien. A ver, la idea central del funcionalismo, al menos aplicada a la educación, es que la educación socializa a los jóvenes. Los integra en el orden social existente. Les enseña las normas, los valores. Las habilidades que necesita esa sociedad, ¿no? Para seguir funcionando. Exactamente. Hasta ahí parece lógico, ¿no? Sí, a primera vista parece que tiene sentido, pero los críticos dicen, un momento, ¿Qué pasa? que esta idea es causalmente indeterminada. O sea, no queda claro qué causa qué. Exacto. Y además es tautológica. Tautológica. Ajá. ¿Eso qué significa? Que es como decir que algo es verdad porque es verdad. Ay, ya, un círculo vicioso. Eso es. Es decir, el funcionalismo justifica cualquier estructura educativa que exista. Sin explicar por qué existe. Exacto. Dice que la educación es porque así debe ser para que la sociedad funcione, pero no explica por qué debe ser de esa manera. Claro, claro. Algunos funcionalistas han intentado ser más específicos. Ah, sí. ¿Sí? Dicen que la educación, por ejemplo, proporciona habilidades técnicas. Concretas, ¿verdad? Sí, para el trabajo. O que la educación ha evolucionado por etapas. Etapas. Sí, de lo simple a lo complejo. Y que esas etapas están ligadas a la productividad económica. A ver, explícame eso un poco más. Bueno, por ejemplo, los funcionalistas a menudo señalan el aumento de la matrícula escolar en los países occidentales durante el último siglo. Ajá. Y dicen que esto demuestra que la educación se expande para satisfacer la demanda de trabajadores cualificados. O sea que a medida que la economía se vuelve más compleja, se necesita más educación. Exactamente. Y también comparan las tasas de escolarización entre sociedades con diferente productividad económica. Y supongo que dirán que las sociedades más productivas tienen más escolarización. Exacto. Pero claro, aquí viene Collins y dice, un momento. ¿Qué dice Collins? Bueno, Collins argumenta que, si miramos bien, la escolarización no siempre proporciona habilidades técnicas específicas. O sea que no es tan directo como dicen los funcionalistas. Exacto. Y además dice que la historia de la educación no parece estar impulsada solo por la sofisticación de las técnicas. O sea que hay otros factores en juego. Exactamente. Interesante. Entonces, ¿qué nos dicen las otras perspectivas? Que las de la estratificación, la dominación. Bueno, aquí la cosa cambia bastante. Ya no vemos la educación como un motor de consenso, sino como una herramienta en la lucha por el poder. Y dentro de esa perspectiva tenemos varias corrientes.
empezando por las visiones marxistas. Cuéntame más sobre eso. Bueno, es curioso, porque Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, abogaban por la educación gratuita y universal. Sí, recuerdo. Pero las perspectivas marxistas más sofisticadas, digamos, han ido más allá. Ya. Y ven la educación no solo como un bien que se distribuye de forma desigual, Ajá. sino como un mecanismo que reproduce las desigualdades. Explícame eso un poco más. Bueno, por ejemplo, Althusser. Althusser, sí. Él dice que la educación es un aparato ideológico del Estado. Un aparato Ya. ideológico. Sí, que reproduce las relaciones de producción capitalistas. O sea que la escuela nos prepara para aceptar nuestro lugar en el sistema capitalista. Exactamente, ya sea como trabajadores o como capitalistas. Ya veo. Y luego tenemos a Boles y Gintis. Por siguientes, sí. Ellos, basándose en estudios empíricos, dicen que la educación produce una fuerza de trabajo dócil. Dócil, o sea, obediente. Exacto, con las habilidades y las actitudes necesarias para ser explotada. Vaya. Y Turén, otro marxista, va un paso más allá. ¿Qué dice Turén? Él interpreta la lucha de clases como un conflicto por el control de las habilidades productivas. Y dice que la educación es el nuevo campo de batalla. O sea, que la lucha ahora es por el acceso a la educación, a las habilidades. Exactamente. Interesante. ¿Y qué dice Collins de todo esto? Bueno, Collins reconoce que estas perspectivas marxistas van bien encaminadas, Ajá, al señalar el papel de la educación en la reproducción de las desigualdades, claro. pero critica a Althusser por ser demasiado abstracto. O sea, que no se basa en datos concretos. Exacto. Y a Boles y Gintis, aunque reconoce su trabajo empírico, les dice que su visión es demasiado monocausal. Monocausal, o sea, que solo se centra en una causa. Exacto. Ya. Y que se necesita un contexto más amplio. Ya veo. Y luego tenemos las visiones weberianas, ¿no? Sí. Que, bueno, podríamos decir que son una versión más sofisticada de la tradición marxista. Aunque Weber rechaza ese énfasis en la economía como factor único. Claro. Para Weber, los intereses económicos son importantes. Basados en la propiedad, ¿no? Sí. Pero también lo son los recursos organizacionales. Recursos organizacionales. ¿Cómo Ujú. cuáles? El Estado, las burocracias. Ah, ya. Y también los recursos culturales. ¿Y eso qué sería? La religión, la educación. Ajá. Lo que Weber añade es que estas tres dimensiones, la económica, la organizacional política y la cultural, se entrelazan. O sea que se influyen mutuamente. Exacto. Por ejemplo, una clase económica, un partido político son más poderosos y comparten una cultura común. ¿Tiene sentido? Pero lo importante es que esos tres tipos de recursos no se distribuyen de forma igual. Claro. Y las divisiones culturales pueden generar sus propias luchas por el poder. Ya entiendo. Y aquí es donde entra Collins, ¿no? Sí. Que se declara weberiano Ajá. y que ve la educación como parte de una lucha multidimensional. Entre comunidades de estatus. Comunidades de estatus. Sí. Grupos que comparten una cultura, un estilo de vida, un prestigio. Ah, Y luchan por la dominación, la ventaja económica, el prestigio. O sea que no hay una sola causa que explique cómo funciona la educación, No. sino que hay un montón de factores, de intereses, de luchas. Exactamente. Complejo, ¿eh? Bastante. Y lo curioso es que Collins, con esta perspectiva, incluso recupera algunas ideas del funcionalismo. Ah, sí. Sí. Piensa en Durkheim, por ejemplo. Durkheim, el sociólogo francés. Sí. Él veía la educación como un agente de socialización moral. Casi como un sustituto de la religión. Exacto. Lo que Durkheim demostró es que la participación en rituales, ¿Rituales? sí, ya sean religiosos, políticos o educativos, Ajá. fomenta la identificación con el grupo. O sea que nos hace sentir parte de algo. Exacto. Y los mitos, los símbolos, que son centrales en esos rituales, se convierten en marcas de pertenencia al grupo. Y en referentes de legitimidad. Exactamente. Pero Collins le da una vuelta de tuerca a Durkheim. ¿Qué dice Collins? Él dice que esos procesos de membresía social Ajá. pueden ser utilizados por grupos dominantes Para consolidar su poder. y para legitimarse. Exacto. En lugar de integrar a toda la sociedad, la educación integra a grupos particulares. En situaciones de conflicto. Exacto. Y esto encaja con la idea de Weber de la estratificación por estamentos. Donde la cultura juega un papel clave. Exacto. Bueno, y para entender todo esto mejor, Collins nos propone mirar la historia. La evidencia histórica. Sí, dice que tenemos una enorme cantidad de información sobre sistemas educativos. De los últimos 3000 años. De China, Japón, India, el mundo islámico. Del mundo greco-romano, el norte de Europa. Una barbaridad. Y que al analizar toda esa información, podemos ver un amplio rango de estructuras. Lo que nos permite comparar, ¿no? Exacto. Y sacar conclusiones más generales. Claro. La calidad de información obviamente varía. Ya.
Para China, Japón, el mundo mediterráneo, tenemos bastante información. Ajá. Para otras zonas, como el mundo islámico o la India antigua, la información es más limitada. Ya veo. Pero bueno, incluso con esa información limitada, podemos ver patrones generales. Que nos ayudan a entender mejor la historia de la educación. Exactamente. Y Collins organiza toda esa información en 3 categorías. 3 tipos de demandas educacionales. Habilidades prácticas Membresía en estamentos, y burocracia. que por cierto se corresponden con las 3 bases de la estratificación de Weber. Clase, estatus y partido. Exacto. Y bueno, si conectamos esto con la idea de mercado cultural, que ya hablaremos de ella, Ajá. estas 3 categorías representan 3 tipos de demanda, Que interactúan con la oferta generando dinámicas complejas. como la inflación de credenciales. Exactamente. Pero empecemos por la educación para las habilidades prácticas. Vale. A ver, la idea más común hoy en día es que la educación proporciona las habilidades técnicas que necesita la economía. Sí, para el trabajo. Pero Collins dice que la evidencia no apoya esa idea. Ah, no. No. Dice que el contenido de la educación moderna no es tan práctico. O sea que no se aprende tanto para el trabajo. Exacto. Y que el desempeño académico no siempre se correlaciona con el desempeño laboral. Ya veo. Y que muchas habilidades se aprenden en el trabajo. Claro, con la práctica. Exacto. Y lo curioso es que esto no es algo nuevo. Ah, no. No. Collins dice que si miramos las sociedades tradicionales, las tribales, Ajá. los niños aprendían las habilidades de los adultos de forma informal. Dentro de la familia, ¿no? Sí, o a través de aprendizajes fuera de la familia. Que a menudo eran secretos. Exacto. Y este patrón también se ve en las civilizaciones letradas. China, Japón, India. El Islam, la Europa medieval, Los artesanos aprendían su oficio de forma tutorial. a menudo sin saber leer ni escribir. Y aún así eran capaces de producir cosas increíbles. Es verdad. Piensa en los artesanos medievales, los que construían las catedrales. O los que inventaron la imprenta. Exactamente. Entonces, ¿cuál era el papel de las escuelas en todo esto? Buena pregunta. Collins dice que una de las pocas habilidades que sí se enseñaban en las escuelas era la lectoescritura. Ajá. Y que esto viene de la época de los escribas, De Mesopotamia, Egipto. donde se necesitaban personas que supieran leer y escribir para la administración. Ya veo, ya veo. Y lo interesante es que esta educación práctica al principio no estaba ritualizada. No, No había exámenes, ni notas, ni grados. solo práctica. Exacto. Pero en algunos casos la educación práctica sí que se ritualizó. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando un grupo ocupacional tenía poder. Como las guildas, Exacto. que podían monopolizar un oficio. Y exigir largos aprendizajes, exámenes, ceremonias. Como en Italia y Alemania en la Edad Media. Exacto. Interesante. Pasemos ahora a la educación para la membresía en estamentos. A ver, un estamento, según Weber, es un grupo que comparte una cultura Un estilo de vida, un prestigio. y que tiene conciencia de pertenencia a ese grupo Ajá. y que normalmente reivindica un cierto estatus. Un prestigio, una legitimidad. Exactamente. Cierto. Y el recurso clave aquí es la cultura común. La cultura que comparten los miembros del estamento. Exacto. Y lo que Collins dice es que la educación se ha utilizado más para organizar estamentos. Que para enseñar habilidades prácticas. Exacto. Porque la actividad principal de un estamento es el ocio. El consumo, la distinción. Exacto. Entonces, la educación estamental excluye las habilidades productivas. Las que sirven para trabajar. Exacto. Y esta educación, dice Collins, toma la forma de un club, Un club, sí. con ceremonias, rituales, Que refuerzan la unidad del grupo. y que lo distinguen de los que no son miembros. Ajá. Piensa en las reuniones de los literatos chinos. O en los festivales de los estudiantes griegos. Exacto. Claro. Esta educación es ceremonial, estética. Y no tiene nada que ver con el trabajo. Exacto. Rara vez se ven rangos internos, exámenes, notas. La prueba de pertenencia es la participación en las actividades del grupo. Exacto. Interesante. ¿Y qué ejemplos tenemos de esto en la historia? Bueno, esta forma de educación predominó en las sociedades aristocráticas, En Grecia, en Roma. donde la élite se dedicaba al ocio. A la política, a la guerra. Y la educación era una forma de prepararlos para eso, Ajá. enseñándoles poesía, retórica, filosofía. Y también deportes, claro.
Exacto. La participación en esa cultura era una marca de estatus. De distinción, Exacto. Y vemos un patrón similar en otras civilizaciones. por ejemplo, En China, la educación evolucionó de la adivinación a la educación confuciana. que preparaba a la élite para la burocracia Exacto. y que también tenía un fuerte componente La estético. caligrafía, la poesía. Exacto. En India, la educación estaba vinculada al prestigio brahman, La casta sacerdotal, ¿sí? Y luego se desarrolló una cultura más secular entre las castas altas. que se distinguía por su conocimiento de la poesía, del arte, de la música, Exacto. En Japón, la corte Heian desarrolló una cultura muy refinada. centrada en la poesía, en la caligrafía. Exacto. Y en el mundo islámico, la educación se expandió más allá de la religión, Para incluir la poesía, la filosofía, la ciencia. que eran marcadores de estatus para los ricos. Exacto. Y en Europa, durante el Renacimiento, vimos el surgimiento del humanismo. Que revalorizaba la cultura clásica. La poesía, la retórica, la Yeah. filosofía. Y que se convirtió en un símbolo de estatus para las élites. Exacto. Pero lo importante aquí es que la organización de estamentos no se limitó a las clases altas. No. No. Las clases medias e incluso las trabajadoras desarrollaron sus propias culturas. A menudo con un carácter religioso, Sí, o moral. que enfatizaban la disciplina, la respetabilidad Como una forma de reclamar un estatus. y de organizarse políticamente, Exacto. Y también vemos casos de clases rebeldes, que desarrollan culturas opuestas a la dominante, como los filósofos franceses del siglo XVIII. que promovían la ciencia, la tecnología, Exacto. O los utilitaristas ingleses. que tenían un ideal tecnocrático. Exacto. El contenido de la educación estamental varía según la clase social, Claro. pero la función es la misma, crear una identidad de grupo. Y distinguirlo de los demás. Exacto. Pasemos ahora a la burocracia y la educación. ¿Vale? A ver, la burocracia es una forma de organización basada en reglas, En procedimientos formales. en registros escritos. En un control impersonal. Exacto. Ayuda a los que mandan a controlar a los que obedecen. A través de la especialización, la jerarquía, los exámenes. Exacto. Y la burocracia depende de la lectura y la escritura. Claro. Y sus primeras formas aparecen en la administración de los templos, En Mesopotamia, Egipto. donde se utilizaba la escritura para los inventarios, los registros. Ajá. Y luego se extiende al gobierno. Sobre todo para la administración de impuestos. Exacto. Y aquí las escuelas de escribas juegan un papel clave, Porque formaban a las personas que sabían leer y escribir. que luego ocupaban puestos en la administración. Exacto. Pero estas burocracias tempranas no eran tan formales como las modernas. Ah, no. No. La aristocracia a menudo era analfabeta. Hereditaria. Y la alfabetización no era la única vía de ascenso social, Evo. No. No conocemos sistemas de exámenes formales. Aunque podrían haber existido rituales secretos. Sí. En cambio, en China y Japón vemos burocracias más elaboradas. Registradas en sistemas de exámenes. Ah. En China, el sistema de exámenes empieza en la dinastía Han Y se consolida en la dinastía Tang. y se convierte en un mecanismo para controlar a la aristocracia. Y para seleccionar a los funcionarios. Exacto. Aunque en principio era meritocrático. O sea que en teoría cualquiera podía ascender. Sí, pero en la práctica, la selección se basaba en la cultura. En el conocimiento de los clásicos confucianos. Exacto. Y el gobierno controlaba los exámenes, pero no las escuelas. Eran privadas. Y no estaban burocratizadas. Exacto. En Japón, durante el periodo Tokugawa, el gobierno utiliza las escuelas de forma más directa. Para controlar a los samuráis. Exacto. Los señores feudales tenían que establecer escuelas. Para sus guerreros, Y la asistencia era obligatoria. según el rango. Exacto. Y aunque las posiciones se basaban en la herencia, Se imponían controles burocráticos, a través de un sistema complejo de documentos escritos. con normas muy estrictas. Exacto. La hipótesis de Collins es que donde no hay burocracia, no hay jerarquías educacionales. Interesante. Y la historia de la India parece confirmarlo. Donde había pocos gobiernos centrales fuertes. Y la educación servía para las aspiraciones de los estamentos. No para el gobierno. Exacto, aunque hay excepciones, claro. ¿Como cuáles? El imperio Maurya, por ejemplo. Que intentó unificar la India, Y que favoreció el budismo. utilizando a los monjes budistas como administradores, Exacto, o el Tíbet. donde los monasterios budistas tenían un gran poder. Exacto. En el mundo grecorromano, la burocracia y la educación formal fueron limitadas, Durante los periodos democráticos. donde se enfatizaba la participación ciudadana. Y la rotación de cargos. Exacto. Solo durante el imperio romano tardío, Con la crisis económica y política. el Estado se vuelve más burocrático. Y empieza a supervisar las escuelas.
y a seleccionar funcionarios por sus credenciales. Ya veo. En el mundo islámico, aunque había una predisposición a la burocracia, Por la importancia de la ley religiosa. la religión y el Estado se separan. Y la educación religiosa queda en manos de los ulema. Los eruditos del Islam, Exacto. Pero los estados más centralizados como los abasíes, los otomanos, desarrollan burocracias formales. Y utilizan las madrasas para formar a los funcionarios. Las madrasas son escuelas coránicas. Exacto. La Europa medieval es un caso aparte, El papado intenta un control teocrático, basado en la Iglesia Católica. que era la única organización letrada a gran escala. Ajá. Y la iglesia se burocratiza internamente. Para gestionar sus asuntos. Y surgen las universidades. Que ofrecen oportunidades de trabajo en la burocracia eclesiástica. Exacto. Y esas universidades son las primeras escuelas burocratizadas. Con cursos, exámenes, grados. Exacto. Pero con la consolidación de los estados europeos. El poder del papado declina. Y también la importancia de la educación burocrática. Ya veo. El desarrollo de los sistemas educativos modernos. Es decir, los que tenemos hoy en día, Surge con la consolidación de los estados burocráticos europeos. independientes de la Iglesia. Exacto. Prusia, Francia, Rusia. Son pioneros en la construcción de sistemas educativos públicos. Y vincula la educación al servicio del Estado. Exacto. Inglaterra, con un gobierno más patrimonial, tarda más en desarrollar un sistema público. Ah. Lo importante aquí es que los estados fuertes y centralizados tienden a ser burocráticos, Y demandan educación. aunque la relación puede variar. Puede ser un mercado de escuelas independientes. O supervisión estatal de las escuelas. O exámenes para acceder al funcionariado. O incluso escolarización obligatoria. Exacto. Y aquí el argumento marxista sobre la educación de masas cobra relevancia. El argumento de que la educación sirve para disciplinar a los trabajadores. Exacto. Pero Collins dice que este argumento solo se aplica a la educación moderna. No a la educación de élite de otras épocas. Claro. Y que aunque hay evidencia de que la educación moderna disciplina a las clases bajas, La demanda de disciplina laboral no explica todo no explica las diferencias entre países. en cuanto al tamaño de sus sistemas educativos. La evidencia histórica sugiere que la educación obligatoria se creó para la disciplina militar y política. Más que para la industrial. Interesante. Y finalmente, Collins dice que la burocratización de la educación no viene de las empresas, Ah, no. ¿no? Dice que la burocracia empresarial se desarrolla más tarde Ya. y que incluso en el siglo XX muchos directivos tenían poca educación formal. Porque las escuelas superiores estaban vinculadas al gobierno y a las profesiones liberales. Exacto. Solo cuando las empresas empiezan a exigir títulos. El sistema educativo toma la iniciativa, Y las empresas responden. llevando una escala de requisitos. Exacto. En resumen, hemos visto 3 tipos de educación, Habilidades prácticas, cultura de estamentos y burocrática. cada una con sus propias lógicas, Y que a menudo se combinan, sobre todo en el mundo moderno. donde la burocratización juega un papel clave. Exacto. Y ahora viene lo interesante. ¿Qué es? Collins propone una analogía. Una analogía. Sí. Dice que veamos estos 3 tipos de demanda como un mercado cultural. Un mercado. sí, donde los actores sociales persiguen sus objetivos. Y donde la oferta se ajusta a la demanda. Exacto. Pero los efectos de este mercado a menudo son imprevistos. ¿Como cuáles? Cambios en las tasas de crecimiento, en el valor de los títulos. En la estructura del sistema. Exacto. Y pueden surgir crisis. Por desajustes entre la oferta y la demanda. Exacto. En este mercado cultural, la moneda común suele ser la cultura de la élite. Ajá. La oferta de bienes culturales depende de los recursos disponibles. Profesores, escuelas, libros. Exacto. Y la demanda depende del número de personas que ven un beneficio en la educación. Motivadas por la capacitación práctica, la cultura estamental o el control burocrático. Exacto. Y la demanda de cultura estamental que busca el prestigio es muy fuerte. Sobre todo en épocas de inestabilidad política. O de competencia étnica. Exacto. Y la demanda también depende de la oposición a las clases dominantes. Y del propio crecimiento del sistema educativo. Exacto. Entonces, el modelo de mercado nos ayuda a entender por qué los sistemas educativos crecen a ritmos diferentes. ¿Y por qué el valor de la educación cambia? Exacto. Y la inflación de credenciales ocurre cuando la demanda aumenta más que los beneficios. Exacto. Y los conflictos sociales impulsan este mercado. Las luchas por el poder, las aspiraciones de ascenso social, Exacto. y eso explica las diferencias entre sistemas educativos. Como la movilidad patrocinada y la movilidad concursada. Explícame eso.
La movilidad patrocinada es cuando hay una selección temprana. ¿En diferentes vías educativas? Exacto. Y ocurre cuando hay una fuerte polarización cultural. Y la élite mantiene el poder. Exacto. La movilidad concursada es cuando la competencia es continua. En cada nivel educativo. Exacto. Y ocurre cuando el conflicto de clases está atenuado. Y hay un mercado único de respetabilidad cultural. Exacto. Y la inflación de credenciales es más probable en la movilidad concursada. Interesante. Pero estos procesos inflacionarios no son eternos. Claro. Pueden generar reacciones. Como la desilusión con los títulos, O la aparición de nuevas culturas. que desafían la cultura dominante. Exacto. En fin, Collins concluye que necesitamos una teoría operativa de los mercados culturales Para entender mejor la educación. y la estratificación social, Exacto. y que esta teoría tiene un gran potencial. Para ir más allá del funcionalismo. Y para comprender la interacción entre la cultura y la economía. Exacto. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión profunda. Ha sido un viaje fascinante. La verdad es que sí.